Hey, hey, hey chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, continuamos con el desarrollo del punto 1 y punto 2. Teorema del seno. Vamos a ver el siguiente caso para aplicar teorema del seno. Ya vimos uno donde conocíamos dos ángulos y un lado, es decir, la medida de uno de los lados del triángulo. Ahora vamos a ver el caso donde conocemos dos lados y un ángulo, pero ese ángulo tiene que cumplir la siguiente condición. Ese ángulo debe estar enfrente de uno de los lados donde conocemos la medida. Bueno, esto se pone interesante. ¿Listo? Si no, no se puede aplicar. Entonces, póngale cuidado. Vamos a partir de lo siguiente. Pues acá tengo mi triángulo, voy a ubicar rápidamente los vértices y los lados. Entonces, recuerde que los vértices me designan también los ángulos. Voy a poner, por ejemplo, B por acá. Voy a poner, por ejemplo, C por acá. Y voy a poner el vértice o el ángulo A por acá. Este es el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Recuerde que la letra minúscula tiene que estar al frente y está marcando respectivamente el lado. Entonces en este caso C para el lado A por acá y para el lado B por acá. Esto es un esbozo, no estoy diciendo que el triángulo va a tener esa forma, pero sí me sirve como un borrador para identificar y para ubicar la información que me está dando el problema. ¿Listo? Lo que sí me dice el teorema del seno es que el ángulo más grande contiene la medida del lado más grande, es decir, al frente tiene que estar el ángulo más grande y el lado más grande. El ángulo mediano con el lado mediano y el ángulo pequeño enfrente del lado pequeño. ¿Listo? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo que tengo por acá. Este es el teorema del seno. Este es el siguiente caso. Conociendo dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces, en este caso tengo la medida del ángulo A y debo conocer la medida del lado A. ¿Listo? Debo tener siempre la parejita para poder aplicar el teorema del seno, ya sea B con seno de B, A con seno de A y C con seno de C. ¿Listo? Entonces voy a ubicar esta información en el triángulo que dibujé acá previamente. Me quedaría de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces tengo la medida del ángulo A, que es 50, sería este de acá. El lado A, que recuerdo que va al frente, 120. Y la medida del lado B, que es este de acá, que mide 90 centímetros. ¿Listo? Entonces siempre para aplicar teorema del seno debo tener o debo conocer la medida del lado y el ángulo que está conteniendo. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer ahora es hallar primero el ángulo que está al frente de la medida que conozco. Es decir, voy a formar la parejita que me hace falta. Yo ya tengo la parejita de A, ¿listo? Con seno de A para este caso. Conozco el lado que, el lado B. Entonces me iría a conocer la medida del ángulo B. ¿Listo? Siempre es de esa forma. Miro qué información tengo y trato de completar por parejitas. Entonces lo primero que voy a hallar acá es la medida del ángulo B. ¿Por qué? Porque conozco la medida del lado B. Entonces en ese orden de ideas lo primero que voy a hacer es del teorema del seno completar la información que tengo. Primero la parejita que conozco. Conozco la parejita del lado A con el ángulo A. Entonces me llevo esa parte. ¿Listo? La escribo por acá. Y completo. ¿Cuánto mide el ángulo? Perdón, ¿cuánto mide el lado A? El lado A mide 120. ¿Y cuánto mide el ángulo A? Mide 50. Entonces reemplazo. Listo. Pongo un igual y me llevo la información del lado B. Entonces en este caso lo anoto por acá. Listo. Voy a agrandar esto un poquito. Y voy a mirar qué tengo. ¿Lo que mide el ángulo o lo que mide el lado B? Lo que mide el lado B. El lado B mide 90. Listo, 90 centímetros. Pero bueno, no es necesario poner acá las unidades. Y voy a hallar ahora el ángulo B. Necesito despejar. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para este caso voy a mandar seno de B que está dividiendo a multiplicar al 120 y seno de 50 que está dividiendo a multiplicar al 90. Me quedaría así. ¿Listo? 120 por seno de B igual a 90 por seno de 50. Ahora necesito despejar seno de B. Entonces este 120 que está multiplicando va a pasar a dividir. Me quedaría así. ¿Listo? Entonces me quedaría 90 por seno de 50 dividido 120. Voy a realizar esto en la calculadora. 90 por seno de 50. Me quedaría así. Tendría seno de B es igual a
68,943 dividido 120. Ahora pues realizo esa división. 68.943 dividido en 120 me da 0,574.525. Ahora, ¿qué sucede? Que esta no es la medida del ángulo. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Para saber la medida del ángulo necesito tener la b solita. Por lo tanto tengo que quitar este seno. Es decir, enviarlo al lado derecho. Lo voy a enviar, pero como su función inversa, que en este caso sería arcoseno. Arcoseno o seno a la menos 1, me quedaría así. ¿Listo? Importante que usted lo trabaje en la calculadora. Recuerde que la calculadora debe estar en grados, en la letra D, de degree. Y arcoseno usted lo saca con la tecla Shift, seno. Ahí le saldría seno a la menos 1. ¿Listo? Y escribe el valor. En la calculadora de Google haríamos lo siguiente. Verifico que esté trabajando en grados. Recuerde, tiene que estar en DEC. Y ahora oprimo la tecla INB y selecciono seno a la menos 1. Acá me aparece arcosin o arcoseno. Y escribo el valor del arcoseno que necesito hallar, que es 0,574525. ¿Listo? Y doy igual. Y esa sería la medida del ángulo, 35,066. Lo escribo acá en la respuesta. Quiere decir que el ángulo que estoy hallando mide 35,066 grados. 35,066 grados. ¿Listo? Ya tengo la medida del ángulo B. Ya tengo la medida del ángulo A. Voy a hallar ahora la medida del ángulo C. Para ello me baso en la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Recuerde que si sumo los tres ángulos de un triángulo me tiene que dar 180 grados. Yo ya conozco la medida del ángulo A, que es 50, más conozco la medida del ángulo B, lo acabé de hallar, me dio 35,066 grados, más la medida del ángulo C que no conozco, es lo que pretendo hallar. Si sumo las tres medidas me tiene que dar 180. Por lo tanto, 50 grados más 35,066 grados me daría 85,066 grados. Y ahora lo despejo. Este que está sumando lo paso a restar. Me quedaría así. La medida del ángulo C es igual a 180 menos 85,066 grados. Por lo tanto, ya sé que el ángulo C mide 94,934 grados. Y voy a reemplazar ahora la medida del ángulo B y la medida del ángulo C dentro de mi triángulo. Me quedaría así. Tendría la medida de los tres ángulos, conociendo dos lados ahora, y me haría falta conocer la medida del lado C. Pues bueno, aplico ahora sí teorema del seno para conocer dicha medida. Me quedaría de la siguiente manera. Parto de conocer la información de el lado y el ángulo que están al frente. Entonces partiría de A seno de A, porque conozco tanto la medida del lado A como la medida del ángulo A. Entonces me lo llevo acá en la parte de abajo y la escribo. ¿Listo? ¿Qué me hace falta conocer? El lado C, pero mire que conozco la medida del ángulo C. Entonces pues lo aplico dentro del teorema del seno. Reemplazo los valores. ¿Cuánto vale A? Pues A vale 120 y el seno de el ángulo de A, que mide 50, entonces sería 120 sobre seno de 50. ¿Listo? C no sé cuánto vale, es lo que necesito hallar, pero sé cuánto mide el ángulo C. Mire, lo hallé anteriormente, mide 94,934. Entonces lo escribo acá, 94,934 grados. ¿Listo? Y ahora lo que hago es despejar C. Entonces seno de 94,934 está dividiendo, lo paso a multiplicar. Me quedaría de la siguiente forma. Tendría 119,555 dividido 0,766, que equivale al seno de 50. Al realizar esta división, recuerde, 119,55 dividido 0,766, obtengo que el lado C mide 156,077 centímetros. Y ahora reemplazo en el triángulo, obteniendo lo siguiente. ¿Listo? Y ya tendría solucionado este punto. Tenga en cuenta lo que le dije al principio. Recuerde, el ángulo mayor está subtenido o está al frente del lado más grande. El ángulo mediano, que en este caso sería el de 50, contiene la medida del lado mediano
y el ángulo pequeño contiene la medida del lado más corto. ¿Listo? Entonces tenga en cuenta esto porque va a aplicar esto para el punto 1A y 2B, ¿listo? Donde se conoce un ángulo y la medida de dos lados. ¿Listo, chicos? Si tienen preguntas, me las realizan, me las dejan en caja de comentarios o me las hacen directamente a mi WhatsApp. Que estén muy bien.